eso. Pero no nos olvidemos de que nosotros sin querer, sí, por eso digo, hay que entender. Como vivíamos en ciudades y vivíamos en medios contaminados, trajimos allí virus que también mataron a gente, aunque no fuese voluntariamente. No hay que olvidarlo. No. Pero se protegió la salud de los indígenas. La metió mucho mano con los hospitales, con la medicina, con... De hecho, y otros avances. Por ejemplo, la imprenta. Es que es curioso porque las leyes de Burgos, es que es curioso que la lengua náhuatl fue una lengua impresa antes que el inglés, por ejemplo. Sí, que tuvo gramática. Y que el alemán. Inglés o algo así. Que la imprenta se llevó ahí. Mira, dice, no eran los aztecas, eran los mexicas. Me suena. Los mexicas, sí. Aztecas, como decir... Por lo visto, lo del azteca es un término mal empleado porque por lo visto... Es más amplio. Sí, es como decir latinos, me refiero en Europa, latinos de italianos, españoles, rumanos... Por lo visto, fue una tergiversación porque Humboldt, creo que era un geógrafo Humboldt, le llamó a los mexicas aztecas porque querían que provenían de una región que se llamaba así, que era... Sí, más raro, pero... Aztlán en Nuevo México. Aztlán, eso. Sí, entonces... Los uzoaztecas es como una familia lingüística y dentro de esa familia lingüística están los mexicas, que son lo más importante. De hecho, de ahí deriva el nombre de México, claro. Los mexicas. Por eso, claro, el término adecuado sería mexica. Sí. En este caso. Habla más fuerte, José, como hombre, como macho. Como macho hispánico. Estoy usando el micro del móvil y creo que por eso se me oye un poco una mierda, ¿no? Pero bueno. Vale. Se escucha muy suave. A ver, cuando queráis compartir por aquí el vídeo. Diferentes y no eran los más importantes, eran los más salvajes. Los mayas fueron más importantes culturalmente. El tema es que fallamos y no copiamos lo de los ingleses que industrializaban su país. O sea, con el oro que llegaba a España, en vez de industrializar España y ser una potencia industrial, seguíamos viviendo del cuento. Y ese es el problema, tío, que los gobernantes... Construíamos una iglesia mientras ellos utilizaban ese dinero para reactivar la economía. Aunque más que los ingleses fueron los holandeses. Para mí la primera potencia... Las tribus contrataban a los españoles como mercenarios para que lucharan con tribus rivales. De hecho, Moctezuma, el tirano, no podría haber sido derrotado de no ser por la ayuda que otras tribus prestaron a Hernán Cortés y a sus tropas. O sea, de no ser por eso no habría podido ni de lejos, porque además piensa que los arcabuces de los españoles tenían un sistema muy lento. Entonces la cadencia de tiro, entre tiro y tiro, pasaban 2 o 3 minutos y a los aztecas a los mexicas les daba tiempo a matarte 40 veces. Y las armaduras las llevaban porque eran muy incómodas, pero las llevaban porque les asustaba. O sea, no era porque les protegiera tanto. Y lo que les impactó mucho a los mexicas cuando se enfrentaron con los españoles es que hubo una batalla con muchos muertos. Eso era muy común en Europa, pero en esa zona de América no, porque los aztecas lo que buscaban era esclavizar al enemigo. Entonces utilizaban toda una serie de armas con obsidiana, pero no con el objetivo de matar, sino de mermar sus miembros y secuestrarlos y luego ya sacrificarlos. Entonces fue más psicológico que todo ese desarrollo militar, que eso es un mito también. O sea, no ayudó tanto como parece. Simplemente nos ayudaron los otras tribus y luego el factor psicológico, nada más. Pues chicos, cuando queráis ponéis el... Bueno, nada, si queréis comentar vosotros bien. De opinión. Empecemos. En el año 2005, la agencia oficial argentina emitía esto en una nota de prensa. Con la llegada de los conquistadores se inició un exterminio que arrasó con 90 millones de pobladores de esta región y quebró el desarrollo cultural de este lado del Atlántico. El mayor genocidio de la historia.
Bueno. Esas mismas palabras las suscribía el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que decía que de los 90 millones de nativos que había en América a finales del siglo XV, 200 años después solo quedaban 3 millones de aborígenes. Hugo Chávez también inició una campaña contra la hispanidad, cambiando la fiesta por el Día de la Resistencia Indígena y derribando estatuas de Colón por genocida. El genocidio es el exterminio o eliminación sistemática o deliberada, esto es importante, de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Una definición que encaja con los crímenes y persecuciones contra el pueblo armenio por parte del Imperio Otomano. Bueno, que tiene mucha tela todo esto, pero nos salió un directo interesante. Tras la Primera Guerra Mundial, también encaja con la solución final de Adolf Hitler, principalmente contra los judíos, o el genocidio contra los aborígenes. La hispanoamericana es principalmente mestiza. Vemos a continuación el porcentaje de población mestiza que hay hoy en algunos países. No hubo destrucción de culturas, como mucho un proceso de aculturación. Lo que se procuró fue el mestizaje y la evangelización, y no el exterminio y la diferenciación. El objetivo de la corona española no fue establecer en el continente americano meras factorías para extraer recursos al modo británico. El objetivo principal de los españoles fue implantar en aquellas tierras todo su bagaje cultural, religioso y tecnológico. Ganadería, agricultura, música, idioma, urbanismo, arte, industria, tecnología, costumbres, fiestas. El mestizaje no fue solo biológico, sino también cultural. Un enriquecedor trasvase cultural de ida y vuelta. No hay más que ver, por ejemplo, las bellas fachadas barrocas de las iglesias hispano-coloniales, con esos maravillosos motivos precolombinos. El Imperio Español, en este sentido, y como decía el filósofo Gustavo Bueno, fue un imperio generador, a diferencia del inglés, que encajaría dentro de la definición de imperio depredador. Además, como señala Pedro Insua, discípulo de Gustavo Bueno, en 1492, España contra sus fantasmas, casi todos los conquistadores tuvieron hijos naturales mestizos, empezando por Hernán Cortés, no siendo la condición racial obstáculo alguno para la promoción y ascenso social. Los españoles nunca hicieron violencia en nombre de la raza, como afirmaba Gregorio Marañón. Sin embargo, incluso con las cifras de Rosenblatt, encontramos una reducción muy grande en zonas como las Antillas en los primeros años. ¿A qué se debió? ¿A la brutalidad de los españoles? Es absurdo negar que hubo casos de brutalidad, pero esto no produjo una catástrofe demográfica. ¿Pero entonces a qué se debe el descenso? Pues se debe a los procesos de conquista y de aculturación, pero sobre todo, y esta causa es la principal, a las enfermedades que portaban los españoles. Por ejemplo, una ¿Que lo he mencionado antes? epidemia de viruela que se desató en Santo Domingo entre 1518 y 1519 acabó con prácticamente toda la población local. Pues efectivamente las enfermedades mataron a gente también. Exactamente. O sea, las enfermedades, obviamente al mezclarse territorios diferentes del planeta, pues llevaron también enfermedades nuevas, pero es que eso era obvio que iba a pasar. ¿Puedo decir una cosa? Venga. Que el presentador, que es el que lleva el canal de Academia Play, tuve un rifirrafe dialéctico porque le dije que su cadena, ya que era un canal tan bueno en castellano, que es el Play, para darle más cobertura al idioma anglosajón, y no le convencí, ¿no? Me contestó y nos estuvimos ahí, digo, voy a bajar el pistón porque estamos ya en plan... Vamos. ¿Es que alguien escucha en España? Yo soy Yamcha, que ahí me conocen, que me fui vetado 2 veces y todo. ¿Se ha ido la Jota? Creo que sí se ha salido. Es que tampoco le funcionaba muy bien, parece. De todas maneras, vamos a cortar aquí el vídeo porque es que dura media hora y... No, a ver, yo creo que... compañero, es que es importante, es que nos vamos a dejar muchos datos. Y si ponemos... que los españoles escribieron. Y además añade, las poblaciones indígenas de América se quedaron sin protección legal. Dice aquí uno, dice yo me... vida sana, y 2, porque me pueden tirar el canal Reyes América. Las directrices
provocaron una gran revuelta de los encomenderos, entre los que, por ejemplo, se encontraba el hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, que, por cierto, fue decapitado. Las posturas enfrentadas se encontraron en la Junta de Valladolid, convocada por Carlos I para tratar de establecer la línea principal de la conquista. El hombre más poderoso de la tierra paraba la conquista para decidir un asunto de vital importancia, si lo que estaban haciendo estaba bien o mal. ¿Te imaginas otro momento en la historia de la humanidad que ha pasado algo así? Frente a la postura de Sepúlveda se situó el dominico Bartolomé de las Casas, que recogió las teorías de la Escuela de Salamanca y del difunto Francisco de Vitoria. La línea de estos últimos asumía que los indios tenían derecho a ser libres, a la vida, a la legítima defensa de la vida, a los medios que garantizan su existencia, a la libertad de culto, a la propiedad, a la educación, a la enseñanza, a la familia, a la crianza y educación de los hijos e incluso participar en el gobierno de su país. Todo ello se recoge en el Relectio de Indis que escribió tiempo atrás Francisco de Vitoria. Se puede leer en Imperios del Mundo Atlántico del reputado historiador británico Sir John Eliot la siguiente frase: tanto la convocatoria de la discusión de Valladolid como la legislación que siguió a continuación constituyen un testimonio del compromiso de la corona por garantizar la justicia para sus poblaciones de súbditos indígenas, un empeño para el que, por su constancia y vigor, no es fácil encontrar paralelos en la historia de otros imperios coloniales. Ante este programa se puede afirmar que el derecho internacional y los derechos humanos no son un invento de las revoluciones burguesas ni de la ONU. Fueron los españoles, ante tamaño descubrimiento y empresa, quienes dieron cuerpo y los primeros en aplicarlo a nivel universal. Es sorprendente esta actitud de sopesar las acciones que debía llevar a cabo un Estado para no violar con ellas la dignidad connatural del ser humano, porque al fin y al cabo los derechos de la humanidad no están regidos por la arbitrariedad del poder o las necesidades de la economía y las empresas. Esto va muy claro Francisco de Vitoria. Gran grueso de las ayudas. Entonces, muchos españoles necesitados se quedan a la deriva. Entonces, su labor a mí me parece bien, porque es su dinero, no es dinero público. Pero con este tipo de actuaciones, pues mira, me replanteo mi visión y mi... que fueron investigados, encarcelados, conducidos a España e incluso ejecutados. Bartolomé de las Casas fue un fraile dominico que acompañó a Colón en su segundo viaje. Él mismo tuvo una encomienda y no fue el primero en denunciar los casos de abusos, pero de un día para otro liquidó su encomienda y se dedicó a la defensa a ultranza del indio. Escribió la brevísima relación de la destrucción de las Indias, un texto de retórica exagerada y también cifras muy exageradas e incluso contradictorias. Las Casas estiró la hipérbole al máximo, llegando incluso a la difamación. No es extraño que este libro fuera todo un regalo para los enemigos de España. Alemanes protestantes, holandeses, ingleses, hugonotes franceses prestaron máxima atención a este libelo, exagerando nuevamente las conclusiones del libro. Las traducciones y reediciones de la brevísima relación de la destrucción de Indias se multiplicaron. Fue editada una y otra vez, en francés, en inglés, en holandés y en alemán. La traducción inglesa iba además acompañada de unos terroríficos. Paren el video. ¿Qué tiene que ver realmente el patriotismo con los impuestos? El patriotismo es amar a tu país, a lo que te representa, su cultura, sus tradiciones, su gente, prácticamente libres del mundo. O sea, a pesar de que es una dictadura, ¿eh? O sea, es verdad que Singapur es una dictadura, pero es curioso que es de las dictaduras que a nivel económico funcionan mejor. Pues imagínate, todo esto debió horrorizar a los españoles, pero además, ¿cómo un puñado de hombres pudo poner en jaque al gran imperio mexica? Pues por conquista, como se suele decir, la hicieron los indios. Derrocar a Moctezuma no hubiese sido posible sin las alianzas con los tlaxcaltecas, los totonacas y otros pueblos tributarios de Tenochtitlán que se aliaron con Cortés. Cortés fue un gran diplomático y, por supuesto, un gran general. Y hay que decir que la mayor parte de los nativos vio con gran alivio el final de la dominación mexica. Y aunque suene incorrecto, para muchos indios Cortés fue un libertador. Ojalá hubieran conquistado a los ingleses. Sí, esto se relaciona con lo que ha dicho Frank Nitti antes de Singapur, ¿eh? O sea, este comentario hay que remarcarlo.
Bueno, y no hay que olvidar que eso sí tienen razón, y es que nuestras colonias independientes de España han ido a la decadencia y las que se han independizado del Reino Unido se han convertido en potencias. ¿Estados Unidos qué era? Una colonia de los... Era una castaña. Era una Y castaña. Singapur igual. Hong Kong. Hong Kong. Bueno, Hong Kong está teniendo problemas con China. O sea, China está intentando controlarlos. Intentó controlarlos de nuevo, aumentando la represión ahí en los momentos más bestias de la pandemia. Pero no olvidemos que Reino Unido firmó que cuando pasasen 50 años Hong Kong pasaría a ser parte de China. Y ahora se pega entre Estado libre y Estado no libre. Creo que era casi 100 años. Era una cesión, una compra entre... Nos hubiesen conquistado otros, es un lugar común. Y tiene una razón de ser. Estados Unidos y Canadá, pues hoy son mucho más ricos que los países de herencia hispana. Pero, ¿es esto achacable a los españoles? Pues mira, siento decirte que no. La mayoría de los países de Hispanoamérica alcanzaron la independencia a principios del siglo XIX. Sus ciudades eran mucho, pero mucho más ricas y prósperas y estaban mucho mejor dotadas que las ciudades norteamericanas que habían sido colonia inglesa. El declive económico del sur se produjo a partir de 1830, no antes. La razón por la que hoy el norte es mucho más rico que el sur es porque en el norte nunca llegó a haber un imperio. Nunca realmente llegó a haber un imperio inglés en América. Como muchas veces se dice, en Hispanoamérica sí lo hubo, un imperio fuerte. Y pues por razones que no vienen ahora al caso, pues se agotó y se derrumbó. Cuando los imperios se derrumban, pues pasan por una larga etapa de crisis, de inestabilidad y desunión. Y como dice el hispanista argentino Patricio Lons, retomemos el sentido de grandeza común, el que una vez tuvimos. Somos un mismo pueblo dividido artificialmente en 20 estados. Unidos fuimos fuertes. El historiador y defensor de los amerindios Charles Loomis, a finales del siglo XIX, escribió esto, que demuestra además muy bien cómo nunca hubo realmente un imperio inglés en América, y en todo caso, pues llegó tarde y su proyecto fracasó. España, después de descubrir las Américas en poco más de 100 años de incesante exploración y conquista, había logrado arraigar y estaba civilizando. Había construido en el Nuevo Mundo centenares de ciudades, cuyos extremos distaban más de 5.000 millas, con todas las ventajas de la civilización que entonces se conocían, y 2 ciudades, el que es ahora los Estados Unidos, habiendo penetrado los españoles en 20 de dichos estados. Francia había hecho unas pocas cautelosas expediciones, que no produjeron ningún fruto, y Portugal había fundado unas cuantas poblaciones de poca importancia en la América del Sur. Inglaterra había permanecido durante todo el siglo en una magistral inacción, y entre el Cabo de Hornos y el Polo Norte no había ni una mala casuca inglesa, ni un solo hijo de Inglaterra. Los prófugos ingleses del Mayflower alcanzaron América en 1600. Para que luego digan que estábamos ahí para saquear y para bla, 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 pues el primer ferrocarril en España era en Cuba, que todavía era de España. Sí, bueno, pero en Cuba nos pasamos los españoles. No, sí, ya, eso sí. De una manera además sistemática. Los indios pues no contaban en sus planes, es decir, sobraban. Además se les excluyó por razones de raza y los consideraban inferiores. Los españoles, sin embargo, como ya hemos visto, pues sí dieron derechos a los indios. A través de la legislación protegieron sus tierras, procurando además que éstas se acrecentasen y que estos indios las cultivasen. Algunas de sus empresas, como en la de dar protección a los nativos o en la de construir un legado mestizo. Pues todas estas cosas yo creo que son dignas de admiración y este legado no murió con la emancipación de Hispanoamérica. Este legado perdura y se llama hispanidad. Y creo que es responsabilidad de todos proteger y conservar esa herencia. Tengamos puentes y no muros entre ambos lados de la vida. Es que somos hermanos y juntos somos más fuertes. Exactamente. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este resumen. Y recordad, si os gusta mi contenido os invito a que os suscribáis.